Las empresas se han tenido que adaptar a un mundo digitalizado en los últimos años y en este la pandemia ha obligado a algunas otras. El día de hoy conversaremos sobre cómo las empresas han hecho estas adaptaciones y de igual manera cómo marketing puede impulsar el crecimiento de la empresa y de igual manera pues qué aprendizajes hemos tenido en esta pandemia empresarialmente hablando. Mi nombre es Manuel Echeverría y en GrowX Lab ayudamos a empresarios, a directivos y emprendedores a crecer en una economía digital y un mundo que cambia a pasos agigantados con conocimiento que se lleva a la acción. Por eso creamos estas masterclass que consisten en un experto pues impartiendo una clase de alto valor y el día de hoy vamos a hablar sobre tendencias y estrategias de marketing para crecer, ya que en el contexto en el que vivimos, pues solo las empresas que se adapten a los cambios de comportamiento del consumidor, pues podrán lograr un crecimiento. Y el día de hoy nos acompaña Diana Salaquet pues con nosotros y me gustaría que Diana pues nos presentaras quién es Diana Salaquet, qué es HubSpot y cuál es tu rol en HubSpot. Sin duda, un gusto estar aquí con ustedes y contigo, Manuel. Como les mencionaba, Manuel, yo soy Diana Salaquet y en este momento soy principal LATAM Channel Account Consultant en HubSpot. Y eso significa que trabajo con distintas agencias de consultoría, de marketing y de ventas y servicios en Centroamérica y Latinoamérica mayormente. Trabajo desde Boston, Massachusetts, en la empresa que se llama HubSpot y es un líder en tecnología en creación de un software para marketing, ventas y servicios. Soy chilena, peruana y boliviana. Nací en Bolivia, crecí en Perú, pero mi nacionalidad es chilena. Y algún dato curioso de mí, me encanta bailar y me encanta comer. También me encanta viajar. Y si en algún momento quieren bailar conmigo por el modo virtual del día de hoy, pues acompáñenme en mis clases de Zumba y de baile por internet. Muy bien, multifacética. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Entiendo la clase de hoy va a ser sobre tendencias y estrategias de marketing para crecer. Platícanos. Exacto, pues encantada de estar aquí contigo el día de hoy y más para contarles un poco qué tendencias, qué estrategias les podemos recomendar para poder entender cómo pueden adaptarse, si están empezando una empresa, si ya tienen una empresa, si son una pyme, si son una corporación más grande, para todo tipo de emprendedores o emprendimientos, datos de referencia en cuanto a marketing y ventas hoy en día, el consumidor y cómo se está adaptando. Luego hablaremos un poquito sobre qué podemos hacer en cuanto a marketing para crecer y finalmente haremos un resumen de qué principales aprendizajes nos llevamos de lo que nos ha traído esta temporada de cambios y de adaptación a la nueva realidad. ¿Te parece si empezamos, Manu? Cuéntame. Sí, adelante, Diana. Listo. Bueno, entonces para comenzar un poco, voy a compartirles un poco unos datos de referencia sobre cómo las empresas se están adaptando y las tendencias que estamos viviendo en general, sobre todo después de haber hecho una investigación profunda con más de 70,000, de hecho, clientes que nosotros tenemos en HubSpot. Como ustedes saben, COVID y la pandemia ha presentado una situación que es nueva para nosotros, que nunca habíamos visto antes, y sí nos ha impactado a todos y casi a todos los 7,000 millones de habitantes en el mundo, especialmente a las empresas. Entonces, en HubSpot, la página que están viendo aquí es un lugar donde nosotros mostramos los datos de referencia en estos tiempos con el objetivo de mostrar qué tendencias hay y además apoyar a que las empresas puedan adaptar sus estrategias. Los invito a que visiten este sitio y luego de la sesión les compartiré el recurso para que puedan entrar y hacer filtros de todo tipo de data que van a poder encontrar sobre las ventas, las industrias, el tipo de industria que está en modo adaptar, en modo sobrevivir o en modo crecer. Y esto les va a ayudar muchísimo a entender qué podemos hacer para adaptarnos y a qué tipo de industria nos debemos apuntar, por ejemplo. Estos datos en realidad tienen mucha, digamos que mucho detalle detrás, porque muestran de forma
muy determinada, puntos de referencia que hemos calculado de promedios desde el 13 de enero hasta el 9 de marzo. Y lo que hace es mostrar cómo ha ido cambiando todo semana tras semana. Es importante que ustedes echen un vistazo a esto para que puedan ver cómo pueden quizá tomar un poco de estos datos y aplicarlos a la estrategia de crecimiento actual que tengan. Primero, vamos a hablar sobre la parte difícil y es ventas para todos. Todos queremos vender más, todos queremos crecer más. Si se dan cuenta en este gráfico, hay una línea en la semana del 16 de marzo. Es aquí cuando muchos países en Latinoamérica empezaron a poner restricciones, cuarentenas, y desde aquí vimos una caída bastante grande por todos los negocios cerrados y ganados. Si vemos la última semana en esta data, que fue el 18 de mayo, hubo una caída y no estamos tan seguros por qué. La noticia importante es que vimos la semana del 25 de mayo que el porcentaje subió muchísimo. Y vamos a estar mirando estos datos para que podamos tener una mejor idea del impacto económico que ha tenido todo esto y además cómo muchas partes del mundo están empezando a reabrir. Lo bueno de todo esto es que el ser humano entra en una etapa de vamos a decir, frustración, pero muy poco después entramos en una etapa de resurgir y de volver a buscar oportunidades, volver a buscar formas de seguir adelante. Eso es lo importante. Ahora, sabemos que todo esto ha impactado algunas industrias más que otras, sobre todo si hablamos de la industria de viajes, de todo lo que tenga que ver con los restaurantes. Ahora, hay otras industrias como bienes de consumo, software, que están empezando a recuperarse, ¿sí? Pero como se ve en este gráfico, casi todas las industrias tuvieron una caída en la semana del 18 de mayo. Es poco sorprendente que estas dos industrias, viajes y todo tipo de entretenimiento, estén un poco bajo las otras industrias, pero sí estamos en ese momento donde nos toca ver que hay un cambio en el comprador, hay un cambio en el consumidor y todo esto tiene que ver con una manera nueva de hacer negocios, una manera nueva de comprar, una manera nueva de adaptarse a la conveniencia que busca el ser humano el día de hoy. ¿Sí? Vamos a seguir mirando las industrias a través de estas semanas para tener una mejor imagen de lo que es ese comportamiento. En este momento, lo clave de toda esta presentación y que quiero que te lleves contigo es que tu sitio web va a ser y es una fuente clave de tus negocios. Es importante que tomes en cuenta cuál es tu presencia online, cuál es tu estado actual en cuanto a tu presencia online y cuál es su estado deseado, dónde quieres llegar en cuanto a lo que quieres que encuentren de ti en el Internet, cómo quieres ser visto como empresa, cuál es el mensaje que estás dejando, ya que hoy en día el Internet y tu sitio web va a ser el lugar más importante para poder, para que seas descubierto. Ahora los prospectos y los compradores están buscando hablar con las empresas por canales en línea. ¿Qué significa eso? Significa que nos debemos adaptar a poder vender por videollamada. Si tomamos las notas que nos dan las grandes cabezas de las empresas como Zoom, Vidyard y PandaDoc, estamos encontrando que las personas ya no pueden depender, o las empresas ya no pueden depender del contacto físico. Debemos encontrar la forma de ser personales, de generar una relación auténtica a través de una videollamada. Es súper importante que consideres interactuar con tus clientes de esta manera y a la misma vez considerarlo como parte de tu proceso de ventas. ¿Qué más estamos viendo? Que en este momento, como las empresas están empezando a tener un outlook un poco más conservativo por el año, los presupuestos también han sido afectados. Esto significa que en cuanto a los presupuestos de marketing han bajado mucho, sobre todo cuando se trata de los anuncios. Todavía no hemos visto una recuperación en esas inversiones, pero es importante que no tomes en cuenta que no significa que debemos pausar o dejar de invertir en anuncios, sino que la estrategia que estábamos considerando antes es importante cambiarla y adaptarla. Además de eso, es probable que si tenías planes a futuro de algún evento en el que estabas pensando invertir,
mucho dinero, probablemente se ha tenido que cancelar. Quizá ahora te toca pensar en cómo reinvertir ese dinero que tenías pensado utilizar para un evento en vivo, físico, y cómo puedes reutilizar ese monto para otro tipo de actividades, otro tipo de esfuerzos de marketing. Vamos a hablar un poco ahora entonces de estrategias. ¿Qué te parece, Manu? Hasta el momento todo claro. ¿Tienes dudas o preguntas? Muy bien, muy bien. Antes incluso de pasar a las estrategias, me gustaría recapitular, porque en alguno de los videos anteriores mencionábamos que si bien todos estamos bajo la misma tormenta, ¿sí? No todos estamos en el mismo barco. Como bien dices, hay industrias que han sido más afectadas que otras e incluso empresas dentro de las mismas industrias, algunas han tenido más afectaciones que otras. Creo que la clave es, pues, qué esfuerzos anteriormente del tema pandemia habíamos estado realizando para digitalizar nuestra compañía y justamente en qué punto de vida nos encuentra. ¿Sí? Seguramente dos empresas que se dedican exactamente a la misma industria, probablemente hayan algunas que estén debilitadas porque tal vez no habían tenido un proceso previo de adaptación y digamos que fueron obligadamente adaptadas por el contexto coronavirus. Y por el otro lado, creo que hay otras empresas que de alguna manera vienen ya teniendo un proceso de adaptación mucho más organizado, mucho más estructurado, y creo que han sido las empresas que más han podido sobrellevar este contexto, ¿no? Entonces, se me hizo interesante cómo, por un lado, los negocios se han reducido o se han disminuido por obvias razones. Creo que muchas empresas están cuidando el presupuesto, ¿sí? E incluso muchas personas también, pero por el otro lado hemos notado que las búsquedas han incrementado, es decir, pues como consumidores, como compradores, no importa si somos B2B o B2C, pues cada vez más el canal digital es mucho más presente para nosotros. Entonces, eso se me hace interesante. Y mencionabas que es importante pues adaptarnos a nosotros mismos, a incluso vender por videollamadas. Entonces, antes de pasar a las estrategias y a las tendencias, pues tú qué recomendaciones tienes para, en este caso, vender a través de videollamadas? ¿Qué has probado tú? ¿Qué opinas? Muy buena pregunta. Y hace poco, viendo un poco una entrevista con el CEO de Zoom y con el head de ventas de Vidyard y de PandaDoc, nos comentaban que el tema de las videollamadas es súper clave en este momento. Una de las cosas que se recomienda es tener en cuenta esa conexión personal que puedes formar a través del video, pero a la misma vez pensar en cómo puedo generar contenido en micropedazos. ¿Por qué? Porque el span de atención del ser humano ha llegado a ser menos que el de un pez. El span de atención de un pez es de 9 segundos y el de un ser humano es de 8. Imagínate. Eso significa que tenemos 8 segundos para capturar la atención de nuestra audiencia. Eso significa que tu proceso de ventas tiene que ser reinventado, reimaginado, y no solo eso, sino que las conexiones que armes y el tipo de contenido que transmitas a través de las videollamadas debe ser claro, corto y conciso, pero lo más importante, personalizado. Totalmente. Y justo recuerdo una sesión anterior en donde Leti, también de HubSpot, nos comentaba sobre algunas herramientas prácticas justo para aprovechar esta tendencia, ¿no? No nada más pensar en las videollamadas como el proceso de venta, justamente una videollamada extendida en donde estamos conversando con el prospecto, sino desde agregar un pequeño video en donde transmites algo al prospecto, incluso antes de que tienes un primer contacto con él. Entonces, bueno, súper, súper interesante. Bueno, adelante Diana, te interrumpí. Vamos a hablar ahora sobre estrategias para aprovechar estas tendencias. Cómo como empresas tenemos que adaptarnos y justamente aprovechar este nuevo contexto que de alguna manera venía siendo ya una tendencia de por sí antes de la pandemia y que de alguna manera la pandemia vino a empujar la transformación digital de las organizaciones. Entonces, adelante Diana, platícanos. Exacto, y como mencionas, las tendencias que estamos viendo son extremadamente mezcladas, ¿no? Algunos tienen o están en modo
thrive o en modo crecer y algunos estamos en modo más sobrevivir, adaptar. Pero, ¿qué es importante de todo esto? Que hay muchas estrategias que podemos considerar para nuestros negocios, ya sea para combatir o aprovechar la tendencia, ¿sí? Entonces, estamos en un momento donde salen nuevas oportunidades y me gustaría que desde este momento en adelante nos enfoquemos en las oportunidades que están enfrente de nosotros y que podemos tomar. Tomemos en cuenta el análisis de estas tendencias en el sentido de la diferencia que existe. Hay una desconexión. Por un lado, vemos aumentos interesantes de algunos canales de marketing y por otro lado, vemos caídas en algunos negocios cerrados, ¿sí? Pero lo que notamos de todo este análisis es que tenemos que pensar en una estrategia que nos ayude a surgir de todo esto. Y eso significa considerar una estrategia como la de inbound. Y en este momento, más que en cualquier otro, es súper importante considerar una metodología que te permita conocer a tu prospecto mucho más de lo que ya lo conocías. Y eso significa poder realmente entender sus problemas, sus retos, qué se le está haciendo difícil o complicado y realmente ser claro en definir el problema que tu empresa, producto, servicio resuelve. Si eres claro en a qué te dedicas y en qué eres experto, se te va a hacer mucho más fácil atraer a esos prospectos a través de un contenido que transcienda, un contenido que tenga un impacto de mejora en las personas que interactúen con él. Ese es el primer paso, pensar en una estrategia de inbound en el que atraemos a estos prospectos, atraemos a las personas que nosotros podemos ayudar con nuestro producto o servicio. Y luego de eso pensar en cómo podemos interactuar con ellos de manera que se genere una relación auténtica, una relación personal, en el que estamos disponibles, en el que somos flexibles y en el que permitimos que las personas que interactúen con nosotros puedan educarse. En este momento tu proceso de ventas debe convertirse en un proceso educativo, en un proceso en el que le brindas no solamente ayuda, apoyo y consultoría, sino también empatía. Si puedes y logras empatizar con el consumidor o la persona a la que estás buscando conectar, vas a poder deleitar a este consumidor que luego de conseguir tu servicio o producto o ser parte de tu empresa, vas a poder conseguir que sea un promotor de tu marca a través del deleite, no solamente en el contenido que le has brindado, sino a través de una experiencia postventa que sea excepcional. Con todo esto, hablemos de un resumen breve de lo que es el inbound marketing y es una estrategia que, como les mencionaba, es enfocada en atraer a estos clientes potenciales a través de contenido útil, que sea relevante y que sea de calidad, donde todos estos prospectos que te encuentran terminan siendo tus promotores. Ahora, para poder entender la metodología inbound, es importante entender qué significa la metodología outbound o qué es outbound. Si pensamos en outbound, estamos hablando de una metodología que se enfoca en el producto. Yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo vendo. Este es mi producto en mi página web, en mi sitio web. Hablo solamente de mi producto. Hago llamadas en frío. Si tenemos en cuenta las estadísticas, el 1% de las llamadas en frío funciona. ¿Cuántos de nosotros recibimos correo masivo? Especialmente ahora, porque el canal que se está utilizando y sobreutilizando es el correo. ¿Y cuántos de nosotros ahora nos vemos invadidos, aún más que antes, con los anuncios? Todo esto es empujar, forzar. El inbound, en contraparte, está enfocado en el cliente, está enfocado no en necesariamente hablar de ti y de tu producto, sino enfocado 90% del tiempo en educar a las personas antes de hablarles sobre tu producto o tu servicio. Además de eso, estamos utilizando contenido orgánico para poder posicionarnos y además contenido que sea útil y que las personas realmente disfruten al consumirlo. ¿Qué podemos hacer para que todo esto funcione y esta estrategia la apliquemos empezando el día de hoy? Primero, actualiza tu sitio web.
En este momento, como mencionaba Manu, las personas están investigando tus productos, están en el Internet y este momento es clave para que tu sitio web no solamente esté bien estructurado y posicionado, sino que sea un sitio web donde también ofrezcas una experiencia excepcional, donde sea muy fácil aprender de ti y de lo que haces. Además de eso, les recomiendo utilizar una herramienta como Website Grader. Si entran al link que está en esta presentación, lo que pueden hacer es considerar qué aspectos puedo mejorar de mi sitio web, como por ejemplo la velocidad, la seguridad de mi sitio web y otros datos que nos ayudan a saber qué puntaje tiene nuestro sitio comparado a otros y en base a ciertas características que hacen que un sitio sea productivo o no. Adicional a eso, les recomiendo agregar una opción de chat en el sitio web. Estamos en un mundo ahora en el que el marketing conversacional se ha vuelto mucho más común. Estamos viendo mucho más interacción a través de canales de voz, como utilizar el celular para mandar un mensaje de texto, el WhatsApp para grabar nuestra voz. Estamos utilizando herramientas como Alexa, como Google, para comunicarnos usando la voz. Y todas las búsquedas en Google ya no son en forma de keywords, sino ya son en forma de oraciones completas. Entonces, la recomendación es que agregues una opción de chat en tu sitio web, pero es importante tener en cuenta dónde la vas a agregar. Por ejemplo, el robot o el chatbot que agregas en tu página principal va a ser muy diferente al robot que agregues en tu página de precios. Por ejemplo, muy distinto al robot que agregues en la página de tu knowledge base o donde tengas una sección de preguntas y respuestas frecuentes. Es importante que también tomes en cuenta si, por ejemplo, tu sitio web recibe 4,000 visitas al día y 100% de esas visitas se van dirigidas a los vendedores, ¿cuántas o cuántos vendedores necesitas tener disponibles para manejar ese chat? Es importante también saber que debe haber un lado humano al chat y saber cómo y qué responder, ¿sí? Por ejemplo, no agregaría un chatbot en mi sitio para vender o cerrar la venta de una casa, por ejemplo. Ahora, ¿qué más les recomiendo? Les recomiendo que consideres si este es el momento adecuado para ti en tu empresa para invertir en anuncios. En ese momento seguramente algunos de ustedes han pensado en pausar los anuncios, pero si pausas por demasiado tiempo, quizá puedas perder algunos datos que te ayuden a optimizar más rápido cuando vuelvas a retomar una estrategia de anuncios. Entonces, mi recomendación es que te asegures que el contenido y el mensaje de tus anuncios sea útil, sea educativo y no solamente se enfoque en empujar tus productos y servicios. En este momento, estamos viendo que hay una caída en los anuncios. Significa que las empresas han pausado sus campañas de anuncios, ya sea temporalmente o de manera indefinida. Esto significa que hay una oportunidad para que tu empresa entre a un mercado donde los anuncios quizá ya no sean tan costosos. Ahora, si este approach es correcto o no, o adecuado o no para tu empresa, depende totalmente de tu audiencia y de lo que tú ofreces y vendes. Pero si los anuncios online en este momento funcionan para tu negocio, eh, quizá en este momento es una buena oportunidad para dejar de pausar los anuncios y volver a reinvertir en eso. 5. En este momento, y como lo mencionábamos anteriormente, todos los equipos de ventas y comerciales deben cambiar cómo están prospectando. ¿Por qué? Mientras que la interacción entre vendedor y prospecto está llegando a un punto muy, muy alto, los resultados de ventas no han llegado a ser comparativos a ese resultado. Por ejemplo, notamos que hay muchas conversaciones de ventas, pero no hay muchos cierres. Es decir, nos quedamos en el punto donde ya se está por cerrar la venta, pero no se cierra. Y notamos que quizá los vendedores están haciendo interacción con leads que quizá no son buen fit. Estamos viendo ahora, en julio en particular, que se están viendo más negocios reentrando el proceso de compra. Aunque quizás sea un poco temprano ver cómo este crecimiento va a ser sostenido, es importante que en este momento priorices a los prospectos de buena calidad y que generes un proceso de lead scoring, donde puedas darle un puntaje a las características de tus prospectos.
quizá en otra masterclass, en otra sesión con Manu, puedan aprender más sobre lead scoring y cómo darle un puntaje a tus leads. Hasta este momento, ¿cómo vamos, Manu, antes de que hablemos de algunas mejores prácticas? Muy bien, creo que nos has compartido las guías, al menos para evolucionar desde la estrategia de crecimiento de la empresa, y me gustaría aportar también a lo que has conversado. Creo que si ponemos la estrategia de crecimiento de una empresa en términos simples o qué necesita una empresa para crecer, pues pongámoslo en este plano, ¿no? Una empresa necesita para crecer más prospectos, por otro lado, un proceso para convertirlos a clientes, y por último, pues clientes que nos refieran y nos compren más. Parece simple, parece sencillo. Sin embargo, en los cómo está la complejidad. Y creo que para adaptar a una empresa a este contexto, a un contexto mucho más digitalizado, creo que es importante tener directrices o guías claras de métodos, de estrategias y de tácticas que funcionan. ¿Sí? Y creo que la metodología inbound, tal cual nos la compartes, pues está alineada a esta lógica simple. ¿Por qué? Porque se basa en atraer más prospectos con diferentes tácticas que ya nos compartiste. Por otro lado, interactuar con ellos para convertirlos en clientes. Y por último, pues deleitarlos de tal manera en que o nos refieran nuevos prospectos o nos hagan recompras, ¿sí? Recordemos que muchas veces es más simple o más fácil venderle a nuestra base instalada de clientes que buscar atraer nuevas oportunidades. Y sobre todo, esas muchas ocasiones son pues las oportunidades que están mucho más a nuestro alcance que hacer un esfuerzo mayor de atraer nuevas oportunidades. Entonces, creo que son pues varios puntos importantes. Y el punto con el que quisiera cerrar mi participación en este momento, pues es justamente la ejecución. ¿Por qué? Porque creo que solemos ver a veces la inversión en el sitio web o incluso la inversión en marketing mismo como un gasto. Sin embargo, yo le invitaría a evaluar a todos lo que nos están escuchando sobre, bueno, uno, ¿qué activos digitales tienen ellos dentro de la empresa? ¿Por qué? Porque entiendo lo que nos planteas es, pues, tener en cuenta que nuestro sitio web es un activo el sitio web. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo estoy buscando una página de precios, pues es mucho más probable que tenga dudas sobre los planes que tiene la empresa o algún curso o algún otro elemento de nuestra página, ¿no? Entonces, eso me hace muy, muy interesante, Diana. Me encanta, sí, es exactamente como lo debemos ver y es una buena forma de eh, hacernos reconocer, aparte de de las tendencias y estrategias que estamos viendo, qué mejores prácticas podemos implementar durante estos tiempos. Y no durante estos tiempos solamente, sino de por vida, diría yo. Y iniciemos con cambiar la mentalidad. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Les recomiendo siempre escuchar con empatía, reconocer lo que esté pasando en no solamente el mundo económico, sino personal de tu prospecto, que además de escuchar con empatía, reconocer, que podamos explorar aún más, hacer muchas más preguntas para poder responder de manera inteligente a la duda, problema o reto que se le presente a nuestro prospecto. Todo esto se suma a mostrar empatía y a la misma vez a entender qué recorrido tiene tu prospecto a través de tu negocio, a través de tu sitio, a la vez que interactúa contigo o con tus vendedores. Primero, entrega valor. Luego puedes hacer consultoría de venta y puedes quizás cerrar algún negocio, pero lo primero es entregar valor. Segundo es lidera con la educación, como les mencionaba, el 90% del contenido que generas debe ser educacional, el contenido que tenga todo tipo de tono y lenguaje apuntado a la educación y a las conversaciones que se orienten a comprender el reto y los problemas que tienen las personas, no a venderles, y a la misma vez atraerlos. Como mencionamos, no empujar, sino nutrir y personalizar. Y tercero, genera experiencias, experiencias en el que podrías crear más conversaciones
conveniencia, un sentido de usabilidad que se sienta fácil comprar de ti, en el que no haya ninguna fricción en el proceso de búsqueda, ni en el proceso de interacción, ni en el proceso de cierre, que todo fluya de manera muy sencilla, en el que podrías considerar algo como el comercio electrónico o quizá podrías invertir en algún chat en vez de solamente conectarte a través del correo electrónico, pensar en la omnicanalidad de tu empresa, si puedes invertir en otros canales o medios de comunicación, por ejemplo. Con todo esto, y creo que con la base de todas las estrategias que mencionamos hoy, podemos alinear mejor marketing y ventas para atraer a los leads y prospectos que van a ser buenos para los productos, servicios que nosotros ofrecemos y a la misma vez comunicar con nuestros prospectos cuando ellos estén listos. Entonces, sigamos remando adelante, navegando este nuevo mundo. Y antes de seguir, les quiero compartir algunos recursos. Primero, la Academia en Español, donde pueden encontrar una serie de cursos y recursos adicionales para todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Y finalmente, el website Grader que les mencionaba anteriormente, donde pueden darle un puntaje al sitio web o la presencia que tengan online. Ahora, hablemos un poquito sobre el marketing para crecer. ¿Qué tendencias podemos utilizar ahora y aprovechar en cuanto al marketing para crecer? Vamos a darle una mirada actual a algunas estrategias y recursos de Facebook. Sé que muchos de ustedes quizá están utilizando Facebook o quieren aprovecharlo más. Entonces, quiero guiarles a algunas formas en las que pueden orientarse. Y lo primero es pensar en esto. Alrededor del mundo, nuestros o todas las empresas, equipos de marketing, equipos de producto, están acelerando sus esfuerzos para construir todo tipo de recursos, soluciones e insights. Ahora, para nosotros en HubSpot poder organizar nuestro trabajo internamente, hemos alineado un framework o una metodología que nos ayude a guiar a los negocios a través de estas tres diferentes etapas. Y una de ellas es reaccionar, responder y reemerger. Usando esta metodología o este framework, también lo utiliza Facebook para poder priorizar el trabajo a través de todas las soluciones que ofrece Facebook, a través de la narrativa y además para ayudar a todas las empresas que tienen un approach de marketing en este momento. Ahora, en la fase de responder, ¿sí? Ya que todavía está el distanciamiento social, algunas tiendas siguen cerradas y el trabajo remoto se ha convertido en la nueva normalidad, queremos ayudar a que las empresas adapten digamos, la manera en la que se comportan como consumidores y además hablar sobre algunos retos para poder mantener la credibilidad y la confianza con tu base de clientes actuales, ¿sí? En este momento, si pensamos en la etapa de reaccionar, eh, ahorita el enfoque en algunas empresas que necesitan urgentemente, pues salir del hoyo, ¿no? Prácticamente. Y en la etapa de responder, estamos hablando de las empresas que ahorita deben cambiar sus operaciones y adaptarse. Por ejemplo, tener una mejor presencia online, adaptarse al comercio online. Y las empresas que están reemergiendo están en este momento preparando sus negocios a medida que todo esto, toda esta nueva normalidad continúe o desaparezca, con un enfoque de innovación total. Entonces, los invito a que piensen en innovar, en ser creativos. Quizá en este momento es difícil ser creativo con todo lo que nos está atacando, pero mantener ese enfoque en la innovación va a ser súper importante. En ese momento, ¿cuáles son las preocupaciones más destacadas? Por ejemplo, ¿cómo recupero o genero confianza con mis clientes cuando tengo un retraso en envíos? ¿Cómo puedo diferenciar mi marca? ¿Cómo puedo llamar la atención? Mientras también soy sensible en el mensaje que estoy dándole a mi público. ¿Cómo puedo hacer crecer las ventas en esta coyuntura global? ¿Cómo puedo aumentar mi rentabilidad?
cómo puedo simplificar la gestión de todas mis campañas y qué tendencias estoy viendo ahorita que puedo usar para optimizar las conversiones y optimizar mi inversión. Y finalmente, ¿qué puedo hacer ahora para prepararme cuando todo esto finalmente haya quedado atrás? ¿Cuáles son algunas recomendaciones, insights, estrategias? Vamos a hablar de ellas en breve. Primero, tener una estrategia de comercio electrónico. Si es que vendemos algo B2B, B2C, también B2B, pero probablemente más común para el B2C. Para esto hay algunas recomendaciones. Primero es considerar adaptar la experiencia de tu cliente. Que tengas una experiencia pre-compra, durante la compra y post-compra. Segundo, que manejes tu presencia online de branding. 3, que mantengas la estabilidad financiera. Y 4, el key takeaway es que quizá te toque adaptarte a un nuevo mercado. Entremos a entender que en este momento tenemos tiempos sin precedentes. Por eso nos toca buscar confort, buscar estabilidad. ¿Qué pasa? El comportamiento de las personas ha cambiado, ¿sí? 94 de las personas que se encuestaron en todo el mundo dicen que han tenido que cambiar su comportamiento. Entonces nos estamos apoyando cada vez en conexiones digitales. Por ejemplo, en Italia aumentó hasta un 70% el tiempo que las personas pasan en Facebook desde que la crisis llegó al país. Por ejemplo, la visualización en Instagram y Facebook Live se duplicó en una semana y todos los mensajes en Facebook aumentaron más del 50%. Y además de eso, la duración de las videollamadas fue de 3 o de más personas y aumentó más de 1000%, imagínense. Tener en cuenta cómo las personas están utilizando Facebook para crecer. ¿Cómo se está adaptando la gente a este nuevo contexto? Se están adaptando para mantenerse conectadas, ¿sí? Están probando nuevas experiencias. Hemos visto nuevos comportamientos, consultorías online, educación y software para hacer telecomunicaciones, todo el tema de salud, de la doc, salud por internet. Yo personalmente estoy pasando mucho más tiempo en videollamadas y con mi familia porque no puedo viajar, por ejemplo, o comprar ropa en alguna tienda, por ejemplo. Entonces me encuentro invirtiendo en cosas que ayuden a mi espacio tenga más luz, a que mi espacio me brinde más energía. ¿Sí? Entonces también nuestras propias actividades personales son pequeños microcosmos de un gran despertar mundial que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Si vemos estos números, vemos que el 26% está pagando por entretenimiento online, el 21% transmisiones en vivo, 29% en software de trabajo remoto, 33% en educación online y 34% en consultas online. Seguramente muchos de nosotros nos sentimos conectados con estas estadísticas. La realidad es que la gente está en sus dispositivos móviles ahora más que nunca. Y 70%, como mencionábamos antes, de los consumidores a nivel mundial dicen que están pasando mucho más tiempo en sus celulares. ¿Sí? Ahora, eso ya estaba pasando, solo que a una velocidad más lenta que estamos viendo hoy. Estamos viendo que las personas han sido afectadas a través de todos los aspectos de su vida. Hemos visto que el mundo online va a dominar la nueva normalidad. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad y cómo nos preparamos? Uno, la conexión digital es más importante que nunca. Y si lo vemos en un modo amplio, hemos visto la aceleración en la utilización de los móviles y vamos a seguir viéndolo en Facebook, por ejemplo, a través de las aplicaciones y servicios, mientras que las personas buscan mejores maneras de estar conectados y de mantenerse conectados. Y en base a estos cambios, los negocios deben adaptarse rápidamente a transformar no solamente sus servicios, sino sus productos para el consumidor en forma relevante y que siga marcando una diferencia. ¿Qué prioridades son las nuestras ahora? No solamente hemos cambiado nuestra forma de comportarnos, sino también las prioridades sobre lo que compramos. Por ejemplo,
las personas están gastando mucho más dinero en comprar cosas para la casa. Y también estamos en una misión crítica de cuidar de nuestra salud y de nosotros mismos. Entonces, están subiendo muchísimo las compras de vitaminas, medicinas, todo tipo de ítems de cuidado personal. Y como se puede esperar, las personas están viajando mucho menos, están gastando menos en restaurantes, menos en comprar ropa, por ejemplo, pero sí hay un enfoque, digamos, a gran nivel en ahorrar y también en todo lo que tenga que ver con seguros o pólizas de seguros, dada la incertidumbre. Como pueden ver, entonces, COVID ha causado un gran cambio en el mindset de nosotros como consumidores y las personas están muy dispuestas a ver cómo las marcas responden. No solamente porque debemos adaptarnos, sino porque el consumidor mismo también está pensando en dónde poner sus inversiones ahora y en el futuro. Ahora, la data también nos está dando todo el respaldo aquí. Después de haber hecho encuestas globales, 2 de cada 3 consumidores les importa mucho cómo las marcas responden a la pandemia, porque va a impactar la probabilidad de compra de esa marca en el futuro. Y la mayoría de los consumidores en este momento esperan que los negocios eh, sigan respaldándolos, ¿sí? Hicimos o se hizo una encuesta, de hecho, de 70% de un estudio, 70% de las personas están de acuerdo en que las empresas deben reconocer la situación en sus anuncios. Y muchos de nosotros quizá pensamos, ese es un pensamiento negativo, que debemos dejar de pensar en esta situación, pero basada en esta data, lo que sí sabemos, y HubSpot lo ha podido comprobar, es que no debemos mantenernos en silencio sobre lo que está pasando en el mundo, sino entender que también hay un elemento de arte para este tipo de crisis y el mensaje que podemos darle a nuestros consumidores. Yo no les puedo decir cuántos correos promocionales he recibido con el mensaje o en vamos a llamarlo el subject, estamos en esto juntos, ¿no? Entonces, he recibido el correo de diferentes empresas con el mismo título, ¿no? Entonces, en este momento es súper importante cómo podemos personalizar el mensaje que nuestra marca está dando a la audiencia. Y de un standpoint de mensajes, estamos viendo también que las marcas que están saliendo adelante o diferenciándose están agregando valor. Entonces, pensemos en el contenido que estás creando y cómo puedes educar a las personas, no solamente a la hora de pensar en la salud y en mantenerse sanos, sino también en crear contenido que ayude a levantar los ánimos de las personas. Sí, eso es súper importante en este momento. Bueno, ahora que nos apuntamos a un nuevo mercado, ser flexible es súper importante para el éxito. Y una de las preguntas que recibimos todo el tiempo de los clientes que están experimentando o están vendiendo todo lo que tienen y están hasta con retrasos de las entregas de sus productos, están pensando, ¿debo repensar la estrategia de mi cliente o la experiencia de mi cliente? Y la respuesta es, o se puede dividir en dos partes. Primero, y si pensamos a las mejores prácticas, en este momento es importante que tengas, por ejemplo, un catálogo que promueva cosas que solamente están en stock y que se pueda adaptar mientras que tú vuelvas a conseguir stock de ese producto. Además de eso, es importante que les recomiendes a tus clientes, por ejemplo, si vendes un producto en línea, a que prendan hay una posibilidad de que recibas actualizaciones automáticas de lo que está disponible en tu tienda o en lo que tú vendes online. Segundo, recomiendo también que tengan comunicación muy clara, que sea no solamente clara, sino que también dé la expectativa adecuada, especialmente sobre cuánto va a tardar o demorar la entrega del servicio o producto. Especialmente mientras que creamos expectativas no solamente relacionadas al mensaje que queremos dar, sino a la experiencia que queremos que tengan nuestros clientes. Y justo Terminando, antes, dime, Manu, dime. interrumpiéndote, Diana, y justo antes de avanzar a un siguiente paso, pues se me hizo muy interesante lo que mencionabas de, bueno,
Hay algunas empresas que simplemente me están diciendo, estamos en esto juntos, como de manera impersonal, de manera genérica, ¿sí? Entonces, en tu opinión, ¿cuál debería ser un enfoque de comunicación adecuado en tu experiencia? En este momento, la comunicación tiene que tener en cuenta, ¿y te refieres a la comunicación de todos los canales o en específico de un canal en Facebook o por email? General, en general. En general, la manera en la que nos comunicamos, como les mencionaba, tiene que ser reconociendo que hay una situación de incertidumbre, pero a la misma vez un mensaje que agregue valor y levante ánimos. Totalmente, totalmente. Y Ujú, yo, creo que con esto que nos comentas, pues justamente en esta coyuntura, pues marketing funge un rol estratégico en la adaptación de la empresa, porque no nada más es pues el mensaje, también es los canales. Por ejemplo, mencionabas que el comercio electrónico en este momento es fundamental. Pues creo que no nada más el comercio electrónico, porque probablemente hayan empresas de servicio y afuera que estén pensando, bueno, sí, yo cómo me adapto a un entorno digital, creo que sería elevarlo a una estrategia digital. No nada más es, o la estrategia digital no significa nada más tener un carrito de compras y una pasarela de pago, sino probablemente, por ejemplo, no sé, alguien de bienes raíces, pues probablemente no tenga un carrito de compra y una pasarela de pago, pero sí una forma de generar nuevas oportunidades de ventas. Lo mismo creo que pasa tanto en B2B y otras industrias y pues justamente hacer una introspección de qué otras oportunidades de mercado pueden haber, tal vez un poco diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados, ¿sí? E incluso muchas veces estas oportunidades ya las habíamos visto, pero no las habíamos priorizado. Entonces, bueno, creo que son tres puntos fundamentales: el que marketing tenga un rol mucho más estratégico en la adaptación de la empresa. Dos, tener una estrategia digital que justamente pues vaya más allá de tener un carrito de compras y una pasarela de pagos. Y pues bueno, pues tener creo que la humildad de voltear a ver otros mercados y la objetividad de evaluar, pues bueno, qué tan viable es entrar a otros mercados. Entonces, ese es. exacto. Sí, es exactamente así. Y quizá todo lo que mencionas también es forma de sacar a la luz que el comportamiento del consumidor ahora no es tan blanco y negro como podríamos esperar. Los consumidores, de hecho, en este momento están consiguiendo o haciendo compras mucho más fuertes. Por ejemplo, si pensamos en la compra de algo como lápiz labial, incrementó globalmente de una manera súper fuerte. O por ejemplo, cosas como, ¿cómo se llama? Esmaltes para las uñas. Creció mucho más que la recesión del 2008 en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento las personas están dispuestas a invertir por ciertos conforts como el helado y el chocolate o cosas eh, pequeñas que nos dan ese levantamiento de ánimo. Entonces, no solamente lo estamos viendo en las cosas que están comprando las personas, sino también en el contenido que las personas están consumiendo. Entonces, si eres una empresa B2B o eres de bienes raíces o vendes autos, que tu mensaje se enfoque en darle un valor agregado a esos pequeños momentos y a reconocer que sí estamos en un momento que no se ha vivido antes, pero que hay mucha oportunidad que podemos sacar de estos momentos, ¿no? Y también si nos ponemos a pensar en las compras que hacen las personas, no todas las compras son esenciales, ¿sí? Para la supervivencia o necesariamente percibidas como centrales para el bienestar, ¿no? Hay tipos de compras que las personas hacen en términos de gratificación o cosas que están disponibles o cosas descartables, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que obviamente las empresas que están sufriendo más, quizá están en el lado de los no esenciales. em, y si estamos hablando de las posponibles, o las cosas que se pueden posponer, como eventos grandes o los viajes, estas cosas solamente se están reagendando, no es que se estén cancelando. Entonces, es importante pensar que
si bien estamos en un momento de pausa, todo esto va a volver a reiniciar y hay que estar preparados para ese momento en el que pues todo va a volver a surgir nuevamente, ¿no? Y como decías antes, no todos los negocios están siendo impactados por igual, ¿no? Estos también ha sido influenciado por la sensibilidad a los precios, ¿sí? Algunas marcas, por ejemplo, han tenido que ofrecer sus productos de manera gratuita por mucho más tiempo, por ejemplo, dando demos gratuitos. Zoom es un ejemplo de una empresa que vamos a llamarlo, clientes que están en el mundo de educación, Zoom ofreció el producto totalmente gratuito a todos los colegios y profesores, teniendo en cuenta que los colegios habían tenido que cerrar, ¿no? Entonces, es pensar en cómo tus consumidores particulares están reaccionando, si estás en un mercado estable, en un mercado que está mezclado, en un mercado que está yendo para arriba o yendo para abajo. Entonces, es importante tener en cuenta eh, cómo está siendo impactado tu negocio. Quizá tu negocio está en modo completamente crecer y te toca adaptarte de otra manera. Entonces, veamos formas de adaptarnos y la función que tienen en nuestros negocios. Ahora, eh, si estás en un mercado estable, quizá lo más importante es que te adaptes a la experiencia del cliente y que protejas la eficiencia de tu negocio. Eliminar la fricción en este momento va a ser súper, súper importante. En este momento va a ser súper importante también que te asegures que tu site, tu sitio web, tu aplicación pueda apoyar o ser suficientemente fuerte como para el tráfico incrementado que estamos viendo. También va a ser súper importante que priorices la eficacia de tu negocio. Es decir, yo en este momento debo priorizar a los clientes de alto valor y además debo priorizar en cómo conseguir nuevos clientes. Si estás en un mercado mixto, ¿sí? Quizá te toque proteger la eficiencia del negocio y a la misma vez comunicar el valor de tu marca. Cuando hablamos de proteger la eficacia de tu negocio, quizá te toque ofrecer eh, un plan de pago más flexible y recompensar la lealtad de tus clientes actuales. Y si estamos hablando de cómo comunicar el valor de tu marca, es importante que impulses la relevancia a través de cómo posicionas tu producto y que también tu comunicación tenga mucha precaución y sea muy sensible. Si estás en un negocio que ha sufrido mucho y quizá está en declive, va a ser muy importante que sí protejas la eficiencia del negocio y también comuniques el valor de tu marca, pero en ese momento quizá va a ser más importante que consideres qué estrategias y promociones puedes usar para adaptarte a la región o a lo que está pasando en la situación global. Eso significa que te toca priorizar los clientes actuales y la base de clientes que ya tienes y quizá trabajar con ellos y mantenerlos. Y finalmente, si estamos hablando de comunicar el valor de tu marca, ¿cómo puedes construir demanda a futuro? ¿Cómo puedes construir tu marca enfocándote en, digamos, alguna estrategia de responsabilidad social corporativa? ¿Y cómo puedes aumentar tus ventas en feriados o en temporadas en las que quizá las personas estén comprando mucho más? Ahora, también recomendamos, y ya para concluir en breve, que pienses más de solo en tu mercado. Si eres un negocio 100% online, va a ser importante que adaptes la experiencia de tu cliente para que puedas manejar cualquier punto de fricción en el journey o en el viaje del comprador. Y si eres una empresa omnicanal, típicamente, enfócate más en educar al cliente típico que entraría a tu tienda o que se reuniría contigo en físico sobre cómo puedes mejorar ahora tu experiencia online. Y no significa, como decía Manu, tener un carrito de compra, siempre, ese no es el caso todo el tiempo, pero sí es el caso tener un sitio que responda rápido, tener un sitio que sea fácil de navegar, tener un sitio que responda a las preguntas que tengan mis clientes o prospectos y que sean fáciles de encontrar esas respuestas, que mi página de precios sea clara y transparente y que yo tenga un lugar donde pueda tomar el feedback de mis prospectos y clientes y actuar sobre ese feedback.
Ahora, lo mismo se puede decir para tu cadena de suministros. Si eres súper, vamos a decir, afortunado, que en ese momento esto no es un problema para ti, te puedes enfocar de manera muy cuidadosa, continuar la entrega de tu producto enfocándote en el valor agregado alto a tus clientes. Ahora, si tienes una cadena de suministros que ha sido totalmente interrumpida, va a ser importante que eh, consideres opciones diferentes, ¿no? De reserva, de preorden, una forma de que tus clientes se mantengan informados de lo que es disponible en el futuro, por ejemplo, como hablábamos antes, y como les mencionaba, ser muy transparente a la hora de comunicar qué está disponible. Ya para terminar, si estamos utilizando Facebook, ¿qué enfoques o dónde podemos enfocarnos para impulsar el crecimiento? Si eres una marca que ya está buscando tener un e-commerce y quieres crecer, recomendamos dos formas. La primera es adquirir nuevos clientes, ¿sí? Y readquirir clientes de manera que estamos hablando, yo ya tengo una base instalada de personas que fueron una vez mis clientes, pero ya no les hablé, nunca más comuniqué con ellos. ¿Cómo puedes restablecer esa comunicación? ¿Sí? Para esto tienes que tener una estrategia. Entonces, te recomiendo primero identificar dónde o qué categorías principales tienen los clientes más probabilidad de ver en línea, qué categorías no son rentables para ti, qué promociones y productos para ti son en los que deberías enfocarte, ¿sí? Y si estás hablando de Facebook, es importante que pensemos en tus audiencias, cómo puedes mantener tu audiencia y además quizá excluir a los clientes existentes para que no les sigas enviando mensajes de promoción si ya tienen tu producto, ya te compran y no les sigas bombardeando con anuncios. Entonces, optimizar todos tus procesos y todos tus canales a través de tus mensajes, que sean súper dinámicos. Finalmente, ¿qué estrategias para hacer cross-selling y upselling? Que tus productos tengan o sean dirigidos a los clientes que ya hayan comprado cosas similares. Que todas las promociones de tus productos estén juntos con, digamos, si hay dos productos que se pueden comprar juntos, ¿no? También quizá puedas desarrollar un programa de lealtad o de fidelización, donde puedas ofrecer descuentos para compras a futuro, por ejemplo. Y si estás usando Facebook, te recomiendo que tengas anuncios dinámicos para retargeting en particular, que tengas audiencias amplias, ¿sí? Que puedas destacar varios productos para tus clientes existentes de forma automatizada, ¿sí? Y además que todo el lenguaje que estés utilizando también siempre lo consideres, específicamente si se trata de audiencias personalizadas en Facebook a las que estés enviándoles tu producto. Entonces, ¿qué vimos hoy? Y haciendo un resumen, los de los key takeaways, estamos viendo que la gente se está adaptando a este nuevo contexto. Los negocios también ahora deben encontrar este nuevo camino. Entonces, recomiendo que reordenes tus productos en compras esenciales y no esenciales para que tu negocio sea eficiente. Recomiendo que pienses en cómo Facebook, por ejemplo, te puede ayudar a encontrar y conectar con tu audiencia para que puedas transmitir el valor de tu negocio y de tus productos. Y no solo Facebook, sino también tu sitio web y tu presencia online y los contenidos que estás generando. Y finalmente, importante que tengas en cuenta que no están solos, no están solos, y tienes a una gran cantidad de personas que están generando contenido, empresas que están generando contenido. Sé que esta es una de ellas, esta iniciativa. Tienen a la academia en HubSpot, tienes a Growth Lab, tienen a Incubasoft, que los puede ayudar con las necesidades que tengan ahora en cuanto a quizá pensar en una estrategia nueva o una adaptación a esta nueva forma de hacer negocios. Con todo esto, les agradezco. Estamos ya a la hora en punto casi. Y pues, Manu, no sé si tienes dudas, preguntas o comentarios adicionales.
Pues sí, primero agradecerte nuevamente también en nombre de toda la audiencia, bueno, el que nos hayas compartido pues información útil que tanto tienes de primera mano en HubSpot como ciertas directrices. Creo que eso es en gran medida lo que yo me llevo a aprendizaje el día de hoy. Y bueno, primero invitarle a todo el que nos está viendo, pues que justamente dejen sus preguntas en los comentarios, que nos compartan, bueno, qué temas les interesan y que se suscriben al canal de GrowX Lab para acceder a contenido de valor como este. Te voy a compartir los puntos que yo más me llevo de la sesión del día de hoy y después me gustaría que me compartieras tal vez, bueno, cuáles serían las 2, 3 acciones que deben hacer tal vez tanto dueños de negocio, directores de empresa, como a su vez directores de marketing. Bueno, ¿cuál recomendarías que fueran estas 2, 3 acciones que deben hacer justamente el día de hoy después de que vean este video, ¿no? Sin embargo, antes, también para darte pie a que pienses un poco estos pasos, pues me gustaría darte mi conclusión. Creo que es importante pues entender las tendencias que estamos viendo. Ha habido, por obvias razones, un menor cierre de negocios, pero que de alguna manera ha habido un mayor tráfico a nuestro sitio web, ¿sí? O al menos de empresas que utilizan el sitio web como un activo digital estratégico de la compañía. Entonces, creo que mi primer conclusión sería replantear cómo nos hemos adaptado a la digitalización antes del coronavirus, pero ahora con mucho más premura, con mucho más enfoque después de la pandemia, ¿no? Creo que es importante esto. Dos, pues Diana, tú nos propones la metodología de inbound como una vía para estructurar el proceso de adaptación para nuestra empresa. Sé que adaptar a nuestra compañía no es un proceso fácil, ¿sí? Creo que es importante siempre, digamos, tener aquellos barandales que nos den como la guía estratégica de cómo estructurar este proceso de adaptación. Y creo que la metodología inbound, visto tanto desde manera simple como entendiéndola en sus profundidades, pues creo que nos da una muy buena guía para que empresas de múltiples sectores puedan adaptarse. Y por último, pues bueno, algo que se me hizo muy interesante, me llevo muy presente, es pues analizar la ruta crítica de marketing para el crecimiento enfocado en función al contexto en el que estamos nosotros. Decíamos que, pues bueno, si bien estamos en la misma lluvia, pues no todos estamos en el mismo barco. Entonces, bueno, creo que es importante entender, bueno, cómo ha sido la evolución en nuestro mercado, qué cambios han habido a nivel del canal, qué cambios han habido a nivel de la cadena de suministro y de múltiples cuestiones más. Entonces, bueno, esas son mis conclusiones. En tu opinión, Diana, ¿cuáles serían las tuyas? Y bueno, estas 2, 3 cosas simples que alguien debería estar volteando a ver el día de hoy después de terminar de ver esta grabación. Exacto. Bueno, Manu, completamente de acuerdo con lo que dices. Y si les recomiendo un par de puntos, digamos, claros y directos sobre lo que pueden accionar el día de hoy. Primero es considera la metodología inbound. Segundo, actualiza tu sitio web. Tercero, agrega una opción de chat en tu sitio web. Cuarto, considera que es el momento adecuado para invertir en anuncios. Y 5, que tu equipo comercial cambie cómo está prospectando, que se priorice mucho más a los prospectos y que utilices todas las mejores prácticas que conversamos hoy día, específicamente los insights por industria, y que tomes mucha cuenta específicamente qué enfoque le debes dar estratégicamente a tu empresa para impulsar el crecimiento. Excelente, Diana. Y pues con eso nos despedimos. Nuevamente, muchas gracias por estar en esta sesión.